El accidente de la semana pasada, en el que fallecieron 5 personas de una misma familia en Pancorbo, ha reabierto el debate sobre la seguridad en la Nacional 1 entre Burgos y Miranda de Ebro. Ayer la plataforma vecinal de afectados celebraba una concentración a la que, por cierto, hoy ha dedicado su atención nuestro programa Espacio Abierto. Pero además ha abierto una brecha entre el Gobierno central y la Junta. El ministro de Fomento quiere desviar el tráfico pesado por la autopista y compartir gastos con la Administración regional. El problema de este asunto es que las dos carreteras afectadas son de titularidad estatal y que el ministro ha cometido la torpeza de trasladar el asunto a la prensa antes que al Ejecutivo de Herrera. Bienvenidos. La imagen de hoy es la de un día cualquiera en Nacional 1, miles de camiones transitando por ella y evitando los peajes de la autopista, de la AP1, y que a la larga encarecerían los portes. Una decisión que aumenta la siniestralidad. La propuesta del ministro de Fomento de implicar a la Junta para costear el gasto de desviar el tráfico pesado por esa autopista ha causado malestar en el Gobierno regional, por las formas en que se ha hecho pública una propuesta que ni siquiera se ha debatido entre las dos administraciones. Cada día cerca de 5.000 camiones pasan por la Nacional 1. La otra opción, la autopista P1, les cuesta 12,90 euros. Si aplicamos el modelo que van a firmar el Ministerio y La Rioja este mes, se bonificaría el 75% del peaje a los transportistas, que se verían obligados a transitar por la P1. Castilla y León tendría que pagar el 60%, 10,5 millones de euros al año, y el Ministerio aportaría el otro 40, otros 7, aunque es el propietario tanto de la Nacional como de la autopista. Que nosotros estamos a nuestras carreteras, que es nuestra competencia, y llevamos nuestros recursos. Es más, el presidente de la Junta, muy molesto, le reprocha al Ministerio en declaraciones al Diario de Burgos que no se haya dirigido a la comunidad para ofrecer esta alternativa e insiste en que es Fomento quien tiene que solventar la situación, que es insostenible. La Junta también reclama al Ministerio que no haya más prórrogas en la concesión después de 2018, aunque Fomento tiene capacidad para alargarlos 6 años más. No le gusta a Juan Vicente Herrera y tampoco al sector del transporte. Si es una obligatoriedad, que sea gratuito, no tendremos que pagar por ella. En el caso de Burgos, ellos pagarían 3,22 euros, un 25% de la tarifa, un gasto que antes no tenían. Nos van poniendo impuestos, en vez de directos, pues indirectos. Y critican que siempre se les vea como un problema en carretera, cuando son los camiones los únicos vehículos que miden sus descansos, aunque las cifras son elocuentes. En Cataluña, donde se aplica desde hace 2 años, la mortalidad en la AP7 ha caído un 75%. Después, en el tiempo de tertulia, le vamos a dedicar unos minutos a esta controversia entre la Junta y el Estado. Antes nos acercamos hasta la planta de azucarera en Toro. El grupo AB Sugar ha inaugurado hoy en sus instalaciones una nueva planta de azúcar líquido que experimenta con nuevas fibras para reducir los consumos calóricos de azúcar y que va a permitir mantener la actividad en la planta durante todo el año. La inversión es de casi 3 millones de euros. Castilla y León reafirma su apuesta por el sector azucarero cuando se cumple un año de la liberalización de cuotas. Confirmar, reafirmar que Castilla y León va a seguir apostando firmemente por este sector agrícola e industrial como motor de desarrollo económico y social, especialmente en las zonas rurales. Y el sector lo agradece. En un momento duro y peligroso para la industria azucarera europea, es importante ver cómo se valora esta industria en Castilla y León. Los agricultores también han respondido porque la siembra se ha incrementado este primer año un 14%, pero Junta y Ministerio les animan a aumentar esas cifras y apoyarse en las ayudas que les ofrecen. Importantes ayudas acopladas al cultivo, que se incrementaron de manera muy importante en la última reforma de la política agrícola común en España. No se puede decir lo mismo en el resto de los países de la Unión Europea. Respaldo a la producción en la inauguración de una nueva planta de azúcar líquido que Azucarera abre en Toro. Nueva planta y gama de productos para la industria agroalimentaria, la nutrición animal, aplicaciones vegetales y usos industriales. Entre las novedades, una nueva marca con fibra prebiótica, con el mismo poder endulzante y equivalente a la mitad de azúcar blanco que se utilizará en alimentación para bebés, refrescos y confitería.
En estos días en los que hemos cruzado el ecuador de la legislatura, los consejeros están compareciendo en las Cortes para hacer balance y también para escuchar los reproches de la oposición de estos 2 primeros años. Hoy ha sido el turno del consejero de Empleo, de Carlos Fernández Carrido, que nos acompaña en el tiempo de entrevista. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches a usted y a las personas que nos ven desde sus casas. A usted le toca, o le ha tocado esta mañana, hacer balance del año que lleva al frente de la Consejería de Empleo, pero también del año que ocupó ese cargo su compañera Rosa Valdeón. Recuerdo que uno de los objetivos era terminar la legislatura con el 1.000.000 de ocupados. ¿Estamos en el buen camino? ¿Se va a conseguir? Estamos en esa dirección. La legislatura anterior empezó con 913.000 ocupados en Castilla y León. El objetivo es 1.000.000 y hoy tenemos 975.000. Nos faltan casi 25.000 personas, nos quedan 2 años y eso significa que tenemos que trabajar muy intensamente para conseguir ese objetivo, que es un objetivo muy ambicioso, pero también sabemos las políticas que funcionan, las que no funcionan, y también sabemos que si acertamos y trabajamos bien, pues es un objetivo que está a nuestro alcance. ¿Y cuál es la estrategia a seguir para que ese objetivo no se tuerza? Se lo digo porque yo no sé si agosto fue un caso puntual o temen que el hecho de que los datos del paro fuesen negativos el mes puede romper la tendencia positiva de varios meses consecutivos anteriores. Bueno, ahora sabemos que empiezan meses estacionalmente peores desde el punto de vista del empleo. No cabe duda que el otoño y el invierno son meses menos positivos, pero también es cierto que lo importante son las tendencias, el interanual, saber si hoy tenemos menos paro que hace un año, y eso es verdad, hay unos 16.000 personas menos en el paro registrado que hace un año, por tanto la tendencia está siendo positiva y eso es a lo que nos tenemos que quedar, y yo creo que desde el realismo somos muy conscientes, primero, que se está creando empleo, que está bajando el paro, pero segundo, que también somos conscientes que tenemos que hacer el esfuerzo por mejorar la calidad de ese empleo, porque el empleo sea más estable y también porque mejoren las remuneraciones y los salarios. A eso voy, a lo de la calidad del empleo, porque le voy a poner las declaraciones que hacían esta mañana al término de esa comparecencia los portavoces de los partidos de la oposición que hacían estas críticas a la política de empleo de la Junta de Castilla y León. Les vamos a escuchar. No habrá recuperación económica real, no habrá recuperación económica en las familias mientras no se recupere el nivel salarial que había antes de la crisis. Creemos que las medidas que se están aplicando son medidas paliativas. Es imprescindible tener en cuenta los sectores estratégicos. El dato más destacado para Ciudadanos es el 41,6% de la tasa de desempleo juvenil. Esas eran algunas de las declaraciones de la oposición. ¿Cómo se mejora la calidad del empleo? Pues conforme a una estrategia que tenemos marcada en Castilla en este año 2020 y que hemos acordado en el marco del diálogo social y sobre todo manteniendo una senda de creación de empleo. La gran pregunta ha cambiado en Castilla y León y en España. Hace tan solo 4 años había un objetivo prioritario que era detener la sangría de destrucción de empleo. Había en nuestra comunidad un 23% de tasa de paro. Hoy la pregunta, con un 14% de paro, no es solo cómo seguir creando empleo hasta llegar al 1.000.000 de ocupados, sino cómo conseguir que la calidad del empleo sea cada día mejor y cómo aumenten esas retribuciones y esas remuneraciones. Y el caso de los empleados públicos también es muy evidente. Hay que recordar que en el año 2010 se bajó un 5% el sueldo de los empleados públicos, hoy está subiendo, aunque sean cantidades todavía pequeñas, y el año próximo parece ser que incluso la subida va a ser la mayor desde que comenzó la crisis económica, y por tanto es tiempo ya de hablar de calidad del empleo, hablar de retribuciones y hablar, por tanto, de que la recuperación económica llegue a ciudadanos que todavía no lo están notando en sus bolsillos. ¿Y hablar de reducir el elevado porcentaje de desempleo juvenil? Pues también, en Castilla y León, que nunca llegamos a tener el paro medio del conjunto de España, ni siquiera en el paro juvenil, hubo en su momento un 53% de paro juvenil y empezábamos la legislatura con más del 50% del paro juvenil. Hoy hemos bajado la tasa de paro juvenil un 8%, en 8 puntos, que es una bajada mayor que la media española, pero todavía es muy alta y por tanto hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándonos, porque si los jóvenes fueron de los más perjudicados con la crisis económica, ahora tienen que ser de los más beneficiados con la recuperación. ¿Y qué políticas se deben llevar a cabo precisamente para que ese paro juvenil no sea tan elevado? Y también para lograr lo que muchas veces también se dice cada vez que hablamos de la gente joven, lo de que retorne el talento, la gente que ha tenido que marcharse a otras comunidades a buscarse la vida. Se está empezando a producir y ahí contamos también con los fondos del sistema de garantía juvenil, a los cuales en Castilla y León incluso ponemos fondos adicionales. El sistema europeo de garantía juvenil habla de los jóvenes hasta 30 años y en Castilla y León ponemos fondos para las personas de hasta 35 años. En este año 2017 son algo más de
41 millones de euros precisamente para este objetivo de seguir creando empleo para los jóvenes y seguir reduciendo la tasa de paro. En solo 2 años, 8 puntos de reducción de la tasa de paro, pero sabemos también que hoy los jóvenes tienen más tasa de paro que la media de la población de nuestra comunidad autónoma y por lo tanto ahí tenemos que hacer todavía mucho esfuerzo y mucho hincapié porque no vamos a poder reducir el paro general si no reducimos el paro entre los jóvenes. El reducir el paro y sobre todo reducir el paro entre la gente joven también puede aliviar otra de las situaciones que es de su competencia, el del desafío demográfico. ¿Hay fórmulas para revertir esta tendencia continua de que la despoblación vaya cada vez a menos en nuestra comunidad? Pues fundamentalmente 2 ejes. Primero, crear empleo. Si hay empleo, hay oportunidades, hay posibilidad de que los ciudadanos se queden y fundamentalmente en el mundo rural. Y en segundo lugar, garantizar la calidad de los servicios públicos, que es lo que estamos haciendo en Castilla y León. Entre el año 2000 y 2008, que hubo crecimiento en Castilla y León, se ganaron 80.000 habitantes en nuestra tierra. Y desde el 2008, que entramos en crisis económica, se han perdido 90.000, que quiere eso decir que a más empleo también más posibilidades de ganar población y por eso las políticas de empleo y las políticas de demografía están tan vinculadas en nuestra comunidad autónoma y desde que estamos en recuperación hemos visto ya algunos datos que hay que destacar. El primero de ellos es que está comenzando a volver a crecer la población inmigrante en Castilla y León, 6 puntos más de inmigrantes hay hoy de lo que hubo el año pasado, ya son 52.000 las personas que están dadas de alta en la Seguridad Social en Castilla y León y que son inmigrantes y en segundo lugar que está comenzando a aumentar la tasa de actividad y los activos jóvenes en nuestra comunidad autónoma. ¿Y la demografía y la creación de empleo se pueden ver perjudicados, como decía ayer el consejero de Presidencia y vicepresidente de la Junta, por el retraso que está llevando el proyecto de ley de la ordenación del territorio? Claro, porque lógicamente el objetivo es crear empleo y garantizar servicios públicos. Y lo que hace la ordenación del territorio es que los pequeños ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma puedan prestar servicios públicos de calidad. Se ha avanzado en lo más importante, que son los grandes acuerdos, y ahora vemos que la oposición lo que le va a costar es terminar de concretar este acuerdo final en torno a los mapas del mundo rural, porque los del mundo urbano ya están avanzados, y tiene razón el vicepresidente de la Junta de Castilla y León cuando habla de que hablar de calidad de servicios públicos es hablar también de la ordenación del territorio. Usted estará el próximo 27 de septiembre en el Parlamento Europeo y allí va a defender la definición de una estrategia europea sobre población e instrumentos financieros. ¿Cómo espera convencer a nuestros socios comunitarios de la necesidad de esa estrategia? Es que el problema que tiene Castilla y León, tenemos ya muchas comunidades autónomas de toda Europa y de España. En España éramos pocos los que hablábamos de demografía hace 10 años. Hoy ya hay un grupo de trabajo de 8 comunidades autónomas que tenemos problemas comunes y Castilla y León tiene un liderazgo también en el ámbito europeo. Y el año pasado, 2016, el presidente de la Junta presentó un proyecto de dictamen ante el Comité de las Regiones que fue aprobado por unanimidad. Y este año 2017 la propia Conferencia de Presidentes en España ha establecido como gran prioridad el aprobar una estrategia nacional para el desafío demográfico, porque ya no es solo que Castilla y León tenga un problema demográfico, lo tiene la mayor parte de las comunidades autónomas de España y lo tiene toda España, porque España lleva algún año ya perdiendo población y Europa es el continente dentro del mundo con más problemas demográficos y por tanto yo creo que cuanto antes Europa se plantee la necesidad de establecer una estrategia de demografía para toda la Unión y cuanto antes en Europa haya fondos específicos en materia demográfica, antes lógicamente podremos abordar uno de los grandes desafíos que tiene la Unión Europea para los próximos años. Pero se están dando pasos en esa estrategia a nivel nacional, le digo, ¿no? Porque sí que les vemos reunidos en comunidades, en Aragón o en otras regiones donde sufren como nosotros ese problema de la despoblación, pero no sé si se está avanzando de forma concreta para lograr de verdad un acuerdo. De esto no se hablaba en España hace tan solo unos años. Eso ya es un paso. Y hemos comenzado a conseguir que se hable. El 17 de enero, la Conferencia de Presidentes, uno de los grandes acuerdos fue en materia de demografía hacer una estrategia para la población, para toda España. Y ya se ha aprobado la creación de una comisionada especial para la demografía, que se ha nombrado ya, que ha sido designada, y ha habido varias reuniones de los grupos de trabajo donde Castilla y León tiene un peso importante, y además tengo que decir que se toma como referencia la agenda para la población de Castilla y León, porque son varios los grupos en este sentido, y muchos de ellos son de los que nosotros hemos propuesto, en materia de jóvenes, en materia de familia y natalidad, en materia de flujos migratorios o en materia del desarrollo rural o también en materia de los retos vinculados al envejecimiento. Pero no me negará que igual esa agenda de la población sí que ha recibido más de un reproche porque se considera que las medidas que en ella se incluyen al final o todavía no han surtido efectos. Pues lo que está demostrado es que las previsiones demográficas eran mucho peores de los datos reales que han surgido, con lo cual
de no haber habido políticas demográficas en nuestra comunidad, los datos serían claramente peores de los que hoy tenemos. Y además la agenda ha sido pactada con el Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León, que es un órgano creado esta legislatura para acuerdos y diálogo en el ámbito de la demografía. Creamos además 4 grupos de trabajo en Castilla y León, hubo 11 reuniones y nos plantearon una serie de medidas que suponían 55 nuevas medidas en materia demográfica, que son las que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno del día 31 de agosto. Y por tanto yo creo que estamos tomando iniciativas en ese sentido y sobre todo lo que es muy importante, sabemos que los resultados no son inmediatos, pero sabemos que lo que no podemos seguir haciendo es ocultar el problema de la demografía en toda Europa, en toda España y también en Castilla y León. Don Carlos Fernández Garrido, consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias, buenas noches. El desafío demográfico se incluye, como les hemos dicho, en el debate del nuevo modelo de financiación autonómica, un modelo que avanza, pero no con la celeridad que demandan las comunidades. Mientras se debaten los criterios de reparto, Castilla y León ultima con Madrid y Galicia un pacto para defender una financiación justa. Ese objetivo es el que ha vuelto a defender hoy en Cantabria la consejera Pilar del Olmo. Castilla y León insiste en su apreciación al informe del Comité de Expertos. Es necesario recalcular, dice Pilar del Olmo, las necesidades de financiación de cada comunidad autónoma porque no son las mismas. Para una comunidad como Castilla y León, si tuviéramos la pirámide poblacional igual que la media española, no hablo más, igual que la media española, nosotros nos ahorraríamos en sanidad en el entorno de 425 millones. En este foro de la Menéndez Pelayo en Santander, Castilla y León ha reclamado que realidades verificables como el envejecimiento o la dispersión se tengan más en cuenta en el nuevo reparto y que se mantenga el punto de partida. El status quo, en parte, viene a recoger ese coste de las transferencias, porque no costaba igual prestar los servicios en unos lugares que en otros, por lo menos al Gobierno, que en teoría en ese momento lo prestaba en casi todos los territorios. Del Olmo cree que el consenso territorial y político será complicado, pero que sin él no habrá nuevo modelo. Una pequeña pausa para la publicidad. Enseguida regresamos con la prensa y con la tertulia. Hasta ahora. Retomamos este tiempo de información. Ya saben que este tiempo lo dedicamos sobre todo al análisis y a leer la prensa, a sacarle punta a la actualidad de esta jornada. Tendremos que hablar de Cataluña, cómo no, pero antes hay otros asuntos que también nos van a interesar. Y esta noche cuento con la presencia de José Luis Martín. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veía, ¿eh? Bueno, ha pasado un verano. Reconócelo. También. Echabas de menos trasnochar, ¿eh? Y les presento a uno de los nuevos fichajes de esta temporada, Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado. Profesor de Ética en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Nos hace falta mucha ética en estos tiempos. Sobre todo los que trabajamos en esto de los medios de comunicación. Bueno, y al menos desde el punto de vista de la ética, lo importante es la reflexión sobre ella, ¿no? Los que somos profesores de ética no somos especialmente éticos, ¿no? Igual que los médicos no tienen una especial salud, muchas veces, ¿no? Al contrario, de hecho hay datos que indican que están por debajo. Entonces, pero al menos la reflexión sobre ello, hombre, de eso pues sí, viene bien reflexionar. Bueno, pues si nos falta algo de ética, le echan la culpa a Miguel Ángel esta noche. Ernesto, ¿qué tal estás? Buenas noches. Bienvenido. Bien, bien. ¿Con qué quieres empezar? Venimos de Zamora, que es un sitio estupendo, o sea que muy bien. Muy bien. Pues mira, hoy casi es una noche monográfica de temas educativos. Pero bueno, empezamos por el diario ABC, que abre las páginas de Castilla y León con este asunto. Más del 80% de padres y docentes cree útiles los deberes escolares diarios. También Diario de León destaca en su primera que la Junta fija en 1 hora el tiempo máximo de deberes en primaria. Otro asunto educativo distinto, el Diario de Ávila destaca que la Universidad Católica de Ávila recurre la concesión a la Universidad de Salamanca de la formación policial de la Escuela de Policía. Y el Diario de Valladolid, El Mundo, Valladolid, el Ayuntamiento de Valladolid quita la bonificación del 75% del impuesto a los vehículos diésel. Diario ABC también en las páginas de Castilla y León, y a propósito de la financiación autonómica, señala que la consejera Pilar del Olmo llama a recalcular las necesidades de gasto autonómico y rechaza que unas autonomías pierdan y otras ganen en el nuevo modelo de financiación. Diario La Razón, Herrera se compromete a respaldar a la remolacha para que el sector crezca. Y por último, Diario Palentino destaca en su primera una imagen de los hermanos
Tejerina García de Autillo de Campos, que van a representar a España en el certamen de jóvenes agricultores y ganaderos europeos. Gracias, Ernesto. Bueno, esos son los titulares y algunas de las imágenes destacadas de la prensa regional. Vamos a dejar que el diario ABC nos marque un poco la agenda o la pauta a seguir en este tiempo de tertulia. Comienza el curso escolar y también se repite el mismo debate de siempre en muchas familias. ¿Deberes sí o deberes no? La Consejería de Educación ha preguntado a los padres de los alumnos y la mitad reconoce que los deberes generan un conflicto. Los expertos han atendido las demandas de familias, alumnos y docentes y han elaborado una guía de recomendaciones para esos deberes. Es pionera, por cierto, en nuestro país. La vuelta a clase también es la vuelta a los deberes. Para la mayoría de las familias de Castilla y León encuestadas por la Consejería, son útiles pero conflictivos. Que condicionan el horario semanal. Un 50% también lo dice, y que dificultan el ocio y el tiempo libre en un 52%. Los padres piden que no haya deberes en vacaciones o puentes, pero atención, deberes no son los temas que hay que estudiar para un examen o el repaso de lo dado en clase. El alumnado, en contra de lo que pueda parecer, no suele tener deberes en vacaciones y puentes. Atendiendo a esto, los expertos proponen deberes solo de lunes a viernes y límite de tiempo para realizarlos. En primaria, pocos minutos. No es hacer 3 ejercicios, es hacer 10 minutos. En último curso secundaria, no es hacer matemáticas, lengua, todos los ejercicios, es hacer 90 minutos. Los deberes deben despertar su curiosidad por saber más. Que muevan a los alumnos a hacerse preguntas, que muevan a indagar, a pensar. Y que las familias no lo vean como un castigo. Las familias deben de no desaprobar los deberes que sus hijos tienen delante de ellos. Los deberes los tienen que hacer los niños, no los padres, y los profesores deben coordinarse para no sobrecargarles y adaptarlos a cada alumno. Os pregunto, ¿creéis que estamos haciendo el mundo de este asunto? ¿Creéis que necesitamos una guía a los padres para ver los deberes que hay que hacer o que no deben hacer nuestros hijos? Hombre, un poco exagerado sí que está siendo, y todo lo que se ha dicho ahí en ese vídeo son cosas muy obvias, ¿no? Hacer los deberes solos, que no estén toda la tarde haciendo los deberes. El debate último era, había padres que no querían ni siquiera que se hicieran deberes, otros que decían que había una sobrecarga diaria de los alumnos para hacer deberes. Me parece interesante esa guía que hoy presentaba de la Consejería de Educación, porque ahí se pone un tiempo, digamos, orientativo, pero máximo, ¿no?, de 90 minutos cada tarde, digamos, para que los chavales de la ESO hagan deberes. Más allá, es una barbaridad, ¿no? Los chavales no pueden estar, una vez que salen del colegio, haciendo toda la tarde sus tareas, ¿no? Luego cada uno cuenta la feria según le van ella. En mi caso, bueno, pues en el colegio de mis hijas, yo no veo esa exageración, ¿no?, a la hora de que llegan a casa y se tienen que emprender a hacer sus exámenes. Cada colegio tiene sus normas y cada niño es distinto. Pero sí que es verdad que nos estamos volviendo un poco locos, y yo creo que también fundamentalmente porque no hay tanto tiempo como había antes para atender a tus hijos, porque muchas veces esa conciliación de la vida laboral y familiar impide estar en casa, y todo eso se mezcla y bueno, pues consideramos que nuestros hijos son rehenes de todos estos deberes que tienen que hacer, que en realidad, bueno, pues debería ser un complemento más del aprendizaje, pero donde realmente tienen que aprender es en el colegio. Miguel Ángel, como profesor universitario, no creo que tengas esos problemas con los alumnos, con los deberes. O no, quizás sí, pero ¿cómo ves todo este debate? Claro, pero sí que de alguna manera estamos en el mismo sistema y nos llega la gente que viene de ese sistema, del sistema educativo obligatorio y luego el bachillerato. Me ha hecho gracia una cosa, has dicho que algunas de las cosas que se decían en esa guía son obvias. Bueno, si se dicen, y pensando en la buena inteligencia de los que la han redactado, es porque por desgracia no son tan obvias hoy en día en la situación. Lo has apuntado tú. El hecho de que los deberes los hacen los niños y no los padres, por desgracia, hoy no es obvio. Es decir, por eso, de hecho, porque la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué ahora hay tanto conflicto con los deberes si los deberes llegan existiendo al menos desde que yo era un niño? Y si nos vamos generaciones atrás, seguramente también. ¿Por qué, sin embargo, el conflicto surge ahora? Bueno, pues la diferencia clara es qué está pasando ahora con los padres, no qué está pasando con los deberes. Y los padres se sienten de alguna manera obligados a estar ese tiempo de deberes, y por eso dicen en esa encuesta pues que les dificulta su tiempo libre, que les dificulta sus viajes. Claro, todo hablado desde el punto de vista de los padres. Hay un dato que
podría parecer no conectado, pero que me ha parecido muy interesante de una encuesta que ha salido hace poco. Se hizo un estudio en unos currículos que se envían a empresas, es decir, ya gente que ya ha pasado por la universidad, por el último estadio de ese proceso educativo. Bueno, pues cuando sales de la universidad y envías currículos, se hizo un estudio y se vio que el 50% de esos currículos los enviaban los padres de los alumnos. Si en ese nivel estamos con ese problema de los padres asumiendo tareas que deben ser del alumno, no digamos en primaria. Estos debates no los teníamos antes, ¿eh? No, la verdad es que no, pero yo creo que lo fundamental en el tema de los deberes y en tantos otros es aplicar el sentido común. Y los padres, los jóvenes padres, como José Luis, no excederse en la tutela de los deberes de los niños. Yo creo que con eso, y tampoco, es decir, los profesores también limitar la carga de deberes que ponen a los alumnos, porque yo creo que también a veces hay abundancia, quizá también descoordinación entre los diferentes profesores y tal, de manera que los niños llegan a casa. Que esta guía es interesante porque el Consejo Escolar, donde están los docentes también, acuerdan bueno, esos 90 minutos, creo que en primaria serían menos tiempo, y es un poco una forma, un primer paso para que los profesores estén más coordinados y bueno, pues decidan, oye, en fin, no podemos que nuestros hijos, nuestros alumnos estén 2 horas haciendo los deberes, ¿no? Pero a los profesores no les tiene que molestar que les institucionalicen, por así decirlo, también su propia tarea, ¿no? Bueno, sabrá más que es profesor, pero no lo sé. La verdad es que estamos repletos de normas a todos los niveles. Es decir, que esto, que es una guía con consejos, hasta es bienvenido porque son consejos solo. La cantidad de normativas... Sí, no es ninguna obligación, evidentemente. Fiscalizar al profesor también de vez en cuando y controlarlo, ¿no? A mí me gusta más la palabra que habéis usado y que es la que utiliza la guía, coordinar. La coordinación no se debe ver como algo negativo. La coordinación entre compañeros de trabajo, en cualquier trabajo, es positiva. Bueno, vamos a avanzar en otros temas que tienen que ver con la tertulia. De hecho, empezábamos con una información, nuestro tiempo de noticias, que habla de ese enfrentamiento o ese malestar que existe en la Junta de Castilla y León con el ministro de Fomento a cuenta de quién debe pagar el tránsito de camiones pesados por la autopista, por la AP1, para que dejen de circular por la Nacional 1 entre Burgos y Miranda de Ebro y evitar así el número de siniestros que se producen en este tramo de carretera, la carretera de la muerte, como escuchábamos antes en el programa Espacio Abierto de Eduardo Gordaliza. ¿Y entendéis vosotros ese malestar? El presidente de la Junta lo trasladó a través de las páginas del Diario de Burgos, hoy se lo hemos escuchado también al consejero de Fomento. Yo creo que sorprende que el ministro, 2 días después de ese accidente terrible de 6 muertos en Pancorbo, pusiera la pelota en la Junta de Castilla y León ante un asunto tan delicado. Y sobre todo un asunto en el que las competencias, tanto de las carreteras nacionales como de las autopistas, son del Gobierno, son competencias estatales. Y además se escudaba en una fórmula que existía con La Rioja, en la que sí que había habido una colaboración, porque el Gobierno de La Rioja sí que había pedido trabajar conjuntamente para desviar los camiones también en una autopista que circula por allí. No es lo mismo La Rioja ni mucho menos que Castilla y León, que es una comunidad uniprovincial donde solamente creo que hay una autopista, pero claro, aquí se abre un melón, que es que lo que ocurre en la AP1 entre Burgos y Armiñón o Miranda de Ebro ocurre también en el Espinar. Y hoy mismo, la León Astorga también. La León Astorga, la León Campomanes, pero es que se da la circunstancia de que hoy mismo ha muerto un ciclista arrollado por un camión en la Nacional Sexta, y es el mismo caso, es una autopista y una nacional paralela. Bueno, yo entiendo que esto se tiene que reconducir. Y entiendo que la Junta finalmente tendrá que aportar una parte alícuota de lo que tiene... Pero yo creo que estas cosas se negocian, ¿no? Se negocian, sí, claro, pero el problema es que el ministro no ha negociado, no ha hablado, claro, y de repente le ha puesto la pelota a la Junta de Castilla y León. Eso entiendo la molestia. Claro, sus muertos nos los echan nosotros encima. Exacto. Y yo creo que en ningún caso la Junta debe acometer con esos gastos. Los ciudadanos de Castilla y León, no los burgaleses que tenéis entrada por autovía sin peaje a Madrid, pero el resto, todos los demás, que vamos por Segovia, que vamos por Arévalo, es decir, tenemos que pagar el peaje. Mira, de hecho, hoy Pablo Fernández, el líder de Podemos en Castilla y León, ha estado en Ávila diciendo eso y recogiendo una de las reclamaciones de esta provincia, ¿no? Que Ávila esté libre de peajes para poder ir a la capital de España sin tener que pasar por Caja. Miguel Ángel. A mí me gustaría, la verdad, conocer bien, lo apuntabais un poco antes, los datos reales en general, es decir, hasta qué punto en las carreteras nacionales hay una cantidad de siniestros en general, no solo, o sea, lo que quiero decir es que me dan miedo los fenómenos puntuales. A todos nos da miedo montar en avión,
y aparte de porque es una cosa rara, que es que va por el aire, el aparato, es porque cuando vimos un atentado, un atentado también por desgracia, pero un accidente de avión, pues la cantidad de muertos es muy exagerada. Entonces ahora nos estamos centrando en este siniestro porque concentra un número importante de muertos, pero a mí me preocupan también los muertos puntuales, los muertos de uno, que no salen tanto en las noticias presentes por los portales, pero se van acumulando. Y eso es lo que marca realmente la peligrosidad. A mí me parece que la reflexión aquí debería ser mucho más pausada y evaluar en todos los lugares donde se produzcan siniestros, a lo mejor es necesario hacer antes reformas ahí que en lugares donde se ha concentrado. Lo que pasa es que en este caso la reflexión igual hasta es sencilla, es decir, esa carretera de tan difícil tránsito resulta que tiene una autopista paralela cuya concesión ha sido prorrogada continuamente y que termina el año que viene la última prórroga y que se supone que ya se va a liberalizar, pero nadie ha dicho eso. Que igual se buscan fórmulas alternativas para seguir pagando. Yo dudo mucho que esa autopista en noviembre de 2018 se liberalice. ¿Sí? Yo creo que hoy hablaba con gente que conoce bastante el tema y hablan de un peaje blando que es parecido al que tienen en Portugal, ¿no? Lo de las fotitos famosas cada 30 kilómetros, ¿no? Es muy difícil que la concesionaria lo permita, ¿no? Y el gobierno además este tipo de fórmulas de pasar de un peaje, bueno, más o menos elevado a la gratuidad absoluta lo haga. Eso, en fin, yo creo que también tenemos que empezar a pensar así. Pero bueno, es verdad que estamos hablando de un punto negro, que es decir, la AP1 es un punto negro claro en el mapa de carreteras de España, ¿no? Ahí es incuestionable, no sé otros casos en los que haya una autovía y una autopista y una nacional paralelas, ¿no? Pero yo solamente negro en la nacional, ¿no? No hay una manera de en general todos los puntos negros que hay, porque no ese es el único, hay muchos, en las nacionales, mejorarlos, o solo vamos a mejorar los puntos negros cuando hay al lado una autopista. Y en el caso de las autopistas, la misma pregunta, ¿solo vamos a liberalizar las autopistas donde se produzca un accidente y no todas las demás? Es lo que sacabais antes, ¿no? Probablemente la que más tránsito tiene de Castilla-Leoneses sea la que pasa por ahí. Y después hay un precedente, José Luis, también muy molesto, especialmente molesto, es el rescate de las autopistas radiales de Madrid por parte del Ministerio de Fomento. Es decir, aquel negocio no prosperó y lo rescata el Ministerio y hubo dinero para ello. Y ahora esta autopista que yo creo que lleva 42 años de la concesión. 44 años, lo recordaba el portavoz de la plataforma, 44 años cuando inicialmente, cuando se construyó, se habló de que... Sí, 20 años para que la autopista pues estuviese pagada y que la concesionaria pues evidentemente lograse el rédito que necesita en ese tipo de inversiones. Ya hubo una experiencia piloto, que a veces se nos olvida, hace 2 años, el Ministerio de Fomento permitió el desvío de camiones a autopistas, creo que la bonificación era de un 50%, en tres autopistas y una de ellas era la de Burgos, y consiguió que creo que era un 20% de los camiones circularan por la autopista, lo cual demuestra que, bueno, si hay una bonificación pues considerable, los camiones, por supuesto, se van a ir por las autopistas. Bueno, vamos al lío. Vamos al lío que nos ocupa últimamente en nuestro país y ya llevamos demasiado tiempo hablando de ello, del referéndum ilegal convocado en Cataluña, que nos ha dejado hoy unas cuantas noticias. La más reciente, la Guardia Civil ha cerrado la web de la consulta por orden judicial, aunque después la Generalitat se las ha apañado para abrir otras webs alternativas. Antes el fiscal ordenaba interrogar a los alcaldes dispuestos a apoyar el 1 de octubre y detenerlos si no comparecen. Por la mañana Cataluña protagonizaba también la sesión de control al Gobierno en el Congreso, tanto en los debates como en el número circense que ha protagonizado el diputado de RC, Gabriel Rufián. Con Cataluña como tema central, esta vez no ha sido el presidente Rajoy, sino la vicepresidenta, quien más se ha empleado a fondo para responder a las críticas de la oposición. Se dedicaron a echar gasolina al fuego y nada más que gasolina. Pronúnciese, señor Domènech, ¿usted es demócrata a tiempo completo o a tiempo parcial? Respuesta firme también ante un Gabriel Rufián fiel a su estilo. Este es el cuerpo del delito. Entiendo que sus amigos de la prensa ya le habrán avisado. Este gobierno al que tanto critica, este Estado que tanto le molesta y esta democracia que tanto le asfixia le permite a usted hasta sus teatrillos semanales. En los pasillos, Mariano Rajoy mandaba este mensaje. Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya
porque no puede haber referéndum. Antes del 1 de octubre, Unidos Podemos quiere que Rajoy vuelva al Congreso para hablar de Cataluña. Tenemos, por desgracia, un gobierno corrupto que es enormemente torpe a la hora de entender cómo hay que resolver un problema político. Viniendo del grupo que viene y un grupo que no tiene claro ni lo que quiere para España, pues tampoco tiene mucha mayor relevancia. Rechazo de Rivera, cuyas palabras sobre la Comisión de Cataluña propuesta por los socialistas no han gustado. Lamentablemente sorprendente la posición del señor Rivera cuando ha calificado de comisión show. Porque esa comisión, dice el PSOE, es una propuesta seria. En un instante analizamos algunos de los asuntos, algunas de las imágenes que se han visto en ese pleno de esta mañana en el Congreso y algunas de las declaraciones que hemos escuchado, pero vamos a seguir escuchando testimonios en torno al referéndum del 1 de octubre, del referéndum ilegal. El rey Felipe, que ha hablado hoy de esa situación que se vive en Cataluña, ha dicho que nuestra convivencia democrática se ha alcanzado gracias a que ciudadanos e instituciones cumplimos las leyes y ha repetido que la Constitución va a prevalecer. Por eso, ante quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria y fracturan la sociedad, estoy seguro de que los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados, de que las libertades de todos los ciudadanos serán garantizadas y protegidas, y de que, como ya he dicho en varias ocasiones, la Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra de esa convivencia en democracia. Y en nuestra comunidad, el PP registraba hoy en las Cortes una proposición no de ley en defensa de la unidad de España. El presidente regional del Partido Popular insistía en Zamora en que el referéndum no se va a celebrar. Defender desde el Partido Popular de Castilla y León la unidad de España, defender la soberanía nacional, defender la Constitución del 78, defender también la coordinación de las grandes fuerzas constitucionalistas representadas en Zamora, en Castilla y León y en España. Faltan 17 días para ese 1 de octubre y vosotros, ¿cómo lo veis? Yo creo que paso a paso el Estado de Derecho pues está cerrando día a día cualquier resquicio de posibilidad. ¿Creéis que estos dos últimos días han sido muy significativos? Yo creo que sí. Con lo de los Mossos de ayer, con lo de los alcaldes. Y lo de los alcaldes. Es que se puede dar la circunstancia inédita en la democracia de que veamos a cientos de alcaldes arrestados por no ir a la Fiscalía, a cientos de alcaldes que puedan ser juzgados por delitos de malversación, de prevaricación, de desobediencia. La Fiscalía ya se ha encargado de decir que son 8 años de cárcel, que son 20 años de inhabilitación. Esa circunstancia, por supuesto, que se puede dar. Hombre, yo creo, y es clarísimo, que los ayuntamientos son claves para frenar el referéndum y que si la consulta no tiene un soporte municipal, no se va a celebrar. Pero es verdad que estamos viendo que hay garantías, ¿no? El Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, por supuesto que los partidos constitucionalistas, las palabras del rey. Yo creo que las palabras del rey son importantes porque de alguna forma se ha puesto frente a los que defendemos la unidad de España y los que defendemos que España no se puede romper. Quizá lo estamos haciendo, o se está haciendo, y aquí es mea culpa que yo creo que tendríamos que entonar la España silenciosa o la Cataluña silenciosa, pues demasiado al borde, ¿no? del 1 de octubre. ¿no? Yo creo que hemos dejado ganar demasiado tiempo y hemos dejado que los independentistas ganen demasiado peso durante todos estos años y no hemos sido capaces de hacerle frente. ¿no? Hoy estamos viendo que el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista se han unido en este asunto anteayer. Sí. Y hasta entonces seguían fisuras, seguían utilizando políticamente el tema de Cataluña. Bueno, yo creo que el resultado va a ser el más beneficioso para este país. José Luis, también, ¿tú no crees que el espectáculo de la pasada semana en el Parlamento catalán era un espectáculo inverosímil, es decir, que era imposible prever algo así? Hombre, por supuesto que sí, pero yo creo que entre todos, como decía, hemos dejado llegar muy lejos a los independentistas, porque no nos lo creíamos, porque pensábamos que esto era una broma, y al final, pues lo que estamos viendo, ¿no? que antidisturbios están llegando de Madrid para allá, estamos viendo lo de las páginas web, estamos viendo cómo los alcaldes pueden ser arrestados, en fin, esto hace, iba a decir un mes, era impensable.
estando en parte de acuerdo contigo, creo que al menos extraemos una lección de todo esto, ¿no? Que es que hay que creerse a la gente cuando dice que va a hacer cosas, ¿no? Sí. Sobre todo cuando responden plenamente a su ideología. Es decir, si una persona que es nacionalista y es independentista dice que va a hacer todo lo posible para que lo que él entiende como su nación sea independiente, pues tendremos que creérnoslo. Bueno, ¿no? pero eso no te lo imaginabas de señoritos de Convergencia. Te lo puedes imaginar de los de la CUP, que les da lo mismo a Requesó. Yo creo que la gente que está cerca, los catalanes que conocen bien el nacionalismo, sin ser nacionalistas, sí que los conocían y sí que sabían que esto iba a ser, y llevan mucho tiempo diciéndolo. Gente como Albert Boadella, ¿no? Gente como Arcadi Espada, gente como tantos y tantos que han padecido en muchos casos, pero también luchado porque se respete la Constitución en Cataluña plenamente. Estos lo sabían. Lo que pasa es que hasta ahora no se les había hecho caso. Sí, pensábamos que desde Valladolid o desde Madrid o desde donde fuera conocíamos mejor a estos, comillas, señoritos de Convergencia de lo que lo conocían ellos. Yo creo que las ideologías que tienen un componente tan fuerte y tan disruptivo de la convivencia como es el nacionalismo, al igual que hay otras, diversos extremismos, son ideologías que resultan corruptoras y que pueden llegar muy lejos, y entonces ahora lo estamos viendo, pero no solo ahora, lo hemos visto a lo largo de toda la historia. O sea, además, los independentistas han conseguido en estos últimos años algo que es difícilmente reconducible, ¿no? Y es que ya 2 generaciones casi de catalanes hayan crecido o estén dentro de ese caldo de cultivo del odio a España, ¿no? Los independentistas no necesitaban grupos subversivos, ¿no? En este sentido, porque lo eran ellos, ¿no? Y lo están siendo ellos. Pero es verdad que lo que ha calado en la sociedad y que no hemos sido capaces de verlo, bueno, pues ha sido tremendo, ¿no? Y lo veremos el 1 de octubre, a ver qué pasa en las calles de Cataluña, ¿no? Pero de nuevo eso también se lleva años advirtiendo, ¿no? De cómo sí, claro. Yo no pongo tanto el peso en la educación, aunque lo tiene, sino en los medios de comunicación. Y además eso lo podemos ver todos, ¿no? Ninguno vemos lo que pasa en un aula. Claro. Bueno, hay un estudio muy reciente que evaluaba, y que me pareció significativo en esta línea, ¿no? Evaluaba el grado de independentismo de cada persona en función de 3 variables. Las variables eran, primero, hablar catalán, el segundo era ver medios de comunicación audiovisuales como TV3, etcétera, pues que se han manifestado tremendamente independentistas, y luego leer prensa independentista. Cuando reunías esos 3 factores, subía muchísimo. Cuando eliminabas los 3, o al menos eliminabas el de los medios de comunicación, la cuestión era una cuestión minoritaria, como ha sido siempre, por otra parte, también, solo hay que mirar históricamente. Entonces, a mí eso, que también tenía yo mis dudas, y por otra parte, mis dudas sobre si la educación o los medios me apuntó hacia los medios. Por otra parte, en la educación, cuánto poco caso hemos hecho todos a nuestros profesores, ¿no? Por lo tanto, pensar que allí iban a hacer otra cosa, pues tampoco yo creo que lo son los medios. Oye, por cierto, ¿vosotros sabíais que había impresoras republicanas, como ha dicho Gabriel Rufián, que la Samsung sea republicana? Lo más gracioso es que no ha salido ahí en el corte que habéis puesto, pero segundos antes Rufián decía al gobierno que estaban haciendo el ridículo. Sí. Lo decía él desde un escaño con una fotocopiadora. Bueno, con una impresora así, con una impresora que era propiedad del Estado, como ha recordado también algún columnista. Pero de nuevo ese presunto ridículo, es decir, conviene a su discurso. Su discurso es que una institución como el Parlamento Español es una institución a sus ojos ridícula, solo a sus ojos, ¿no? Internacionalmente, por supuesto, es la sede de la soberanía nacional reconocida en cualquier ámbito. Pero a ojos de ellos es muy coherente, es decir, no minusvaloremos nada de lo que viene por parte de ellos. Él lleva una impresora, pues como puede llevar ir otro día vestido de payaso o hacer cualquier otra barbaridad, porque le parece que aquello es ridículo y es una manera de transmitir a los suyos que es ridículo. La política del trending topic, ¿no? y de los vídeos en YouTube. Claro, está muy bien. Se la ha puesto bien, como a Felipe II, la vicepresidenta del Gobierno, que en su respuesta ha estado bastante acertada, ¿no? Cuando ha dicho, mire, usted puede venir a este Parlamento incluso a hacer teatrillo y otros no podemos ir al Parlamento catalán a defender nuestras ideas, tal y como decías tú, que se vio la semana pasada. Efectivamente. Bueno, ¿y qué creéis que va a pasar a partir del 2 de octubre? Porque se hablará, todo damos por hecho, creo yo que no va a haber referéndum ilegal, pero a partir del 2 de octubre se van a poner a hablar los partidos de la reforma de la Constitución. Yo creo que seguirá la radicalización y seguirán los separatistas haciendo muchísimo daño. Y esto tiene muchos daños colaterales, ¿no? Estamos viendo, mira, hoy mismo en ABC publicábamos que el Partido Nacionalista Vasco ya amenazaba a Rajoy diciéndole que cuidado con excederse.
con Cataluña. Pero excederse no es aplicar el artículo 155 de la Constitución, no, excederse es impedir que haya referéndum. Porque los presupuestos del Estado están ahí. Esos son 1.000 millones de euros más, ¿no? Bueno, pues imaginaos. En el PNV se mueven por el dinero. Yo estos días, será porque estoy ya terminando de leer el libro de Aramburu, el de Patria, que recomiendo desde aquí a todos los telespectadores, pero yo he tenido muchas sensaciones en las que relacionaba lo que está ocurriendo con lo que ocurrió ciertos momentos en el País Vasco, ¿no? Bueno, aparte de la Otegi en olor de multitudes, en fin, etcétera, y que además se le recibe bueno, pues como un héroe, mientras que a los guardias civiles casi se les apedrea, y a los alcaldes que quieren cumplir la ley también. Bueno, yo creo que hay una sensación extraña, ¿no? Y creo que cuidado, porque bueno, la violencia en la calle es algo que puede estar ahí. 20 minutos, Miguel Ángel, que nos tenemos que marchar. 20 minutos. 20 minutos, no 20 segundos. No me lo traía preparado. Sí, se hablará, decías. Yo espero que se hable, pero que se hable donde se hablan las cosas en democracia, que es en el Congreso de los Diputados, ¿no? Artur Mas fue invitado a exponer sus ideas allí, las rechazó. En esto voy a coincidir con Pablo Iglesias, ¿no? Eso de hablar en conciliábulos más o menos secretos y negociar cosas tan importantes como sería una reforma de la Constitución española me parecería impresentable. Se puede hablar. Rufián, en vez de llevar la impresora, podía perfectamente haber llevado una propuesta de modificación de la Constitución. Espero que sea ahí. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Gracias, José Luis. Gracias, Miguel Ángel. Nos vemos. ¿Te hemos tratado bien? Sí. Sí. Bueno, sí. Otra vez no. Otra vez la próxima vez que vengas, peor. Ernesto, te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Hasta mañana. Nos tenemos que marchar, ya saben que las noticias madrugan aquí en Castilla y León Televisión desde las 7:30 de la mañana. Antonio Renedo nos cuenta cómo se despierta este jueves nuestra comunidad. Que descansen.